Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Pasa todos los viernes después del noticiero de la noche y sábados después del noticiero del mediodía y posiblemente otras horas que pueden encontrarnos aquí en este canal. Agradecemos a Dios la oportunidad de presentar lo que Dios nos dice por la Biblia. También les invitamos a venir a un culto en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, domingo a las 10 y 11 de la mañana, 6 de la tarde, y miércoles a las 6 de la tarde para oración y estudio bíblico. Pues hoy tenemos el privilegio de un hermano que es pastor en Chapoacán, Hidalgo, y también director de Colegio Bíblico Bautista en el barrio, municipio Chapoacán en Hidalgo, no lejos de aquí. Y tenemos el privilegio que nos predique en nuestro programa hoy. Que Dios bendiga a él y a todos escuchando lo que Dios nos dice por la Biblia. Gracias a Dios por permitirnos llegar a su hogar por este medio. Quiero en este momento leer para ustedes
en el Evangelio de Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10, es la historia de Zaqueo. En la Biblia encontramos grandes historias, grandes encuentros de Cristo Jesús con la gente. Por ejemplo, Cristo Jesús tuvo un encuentro muy hermoso con Nicodemo, con la mujer samaritana, con el joven rico, con Natanael. Y aquí encontramos un encuentro muy particular, Jesús y Zaqueo. Y les leo la Biblia y dice de la siguiente manera, Lucas 19, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En este pasaje que acabamos de leer encontramos 6 evidencias de una conversión genuina. La gente muchas veces se denomina o se hace llamar cristiana, y lamentablemente no reflejan, no demuestran muchos frutos en sus vidas. Y aquí en la historia de Zaqueo encontramos 6 evidencias, 6 demostraciones de esta conversión. Este hombre, dice el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús. Zaqueo, como dice aquí la Biblia, era el jefe de los publicanos, pero también era un hombre rico. Los publicanos eran odiados por los judíos, y por lo tanto ser empleado del gobierno romano como publicano era un pecado y era mal visto por el pueblo judío. Así que Zaqueo, sintiéndose solitario, desplazado, él ahora procura ver a Jesús. Seguramente él ya había escuchado mucho acerca de Jesús. Por ejemplo, la sanidad de los 2 ciegos, la sanidad de un leproso, la sanidad de mudos, tartamudos y muertos a quien Cristo resucitó. Zaqueo había escuchado, pero él quería ver a Jesús. Dice el versículo 5, cuando llega Jesús, donde está el árbol sicómoro, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Cuál es? Entonces, cuando Zaqueo escucha estas palabras, ¿cuál fue la primera respuesta? Versículo 6, entonces él descendió a prisa. Mire, la primera evidencia de una salvación genuina es una obediencia inmediata. Las personas ahora, los que han recibido a Cristo, quieren obedecer a Cristo a toda costa, quieren hacer la voluntad de Dios. A eso le llamamos obediencia inmediata. Habrá algunos cristianos que pasan años y años y no son obedientes. Quiere decir que no hay fruto digno de arrepentimiento y por lo tanto no hay ninguna evidencia de que esa persona realmente se ha convertido a Cristo. Así que la obediencia inmediata es una primera demostración de salvación. También en el versículo 6 dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso.
Otra evidencia de que ha ocurrido una salvación genuina en el interior de la persona es la recepción gozosa. Ahora esa persona, ese cristiano, abre sus puertas para que se den estudios bíblicos en su casa, abre sus puertas para que ahí se hagan la oración, abre sus puertas para la lectura de la Biblia. Y la persona siente un gran gozo. Nos demuestra eso también la Biblia. En Lucas capítulo 15 se nos dice que cuando el pastor encontró la oveja perdida, la encontró y se gozó y llamó a sus amigos para que se gocen con él. También la mujer que tenía 10 dracmas perdió una, y cuando encontró la que había perdido, se gozó y llamó a sus vecinos a gozarse con él. De la misma manera, cuando Pablo predicó en Filipos, ahí se convirtió el carcelero. La Biblia nos dice claramente que el carcelero reunió a toda su casa y recibió con gozo la palabra de Dios. La segunda evidencia es una recepción gozosa. Un cristiano gozoso, un cristiano es alegre porque tiene a Cristo en su corazón. Tercero, en el versículo 7 dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Cuando ocurre una verdadera conversión, una regeneración del alma, un cambio en el interior, ¿sabe cuál es la tercera evidencia? ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Va a haber oposición de parte de los vecinos, de los conocidos, de los compañeros, de los parientes, de los familiares. La Biblia dice que los primeros enemigos del hombre van a ser los de su casa. Así que cuando una persona se convierte de veras, va a encontrar oposición, va a haber críticas, va a haber burlas. Esto sería una tercera evidencia. Quiero que usted analice si la obediencia inmediata, la recepción gozosa y la oposición general ha ocurrido en su vida, y evalúe si usted es realmente cristiano o no lo es, si es realmente hijo de Dios o no lo es. La cuarta evidencia de una conversión genuina lo encontramos en el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Noten la frase. Entonces Zaqueo, puesto en pie. ¿Qué hizo Zaqueo? Todo el mundo conocía a Zaqueo y ahora él se pone de pie. No le da pena, no le da vergüenza. ¿Qué encontramos aquí? Un testimonio público y audaz. Zaqueo era conocido por todo Jericó. Seguramente él era el único ahí. Él era el jefe de los publicanos y era bien conocido en toda la comarca de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Y no podía esconderse. ¿Acaso cree usted que no le daría pena a Zaqueo que Cristo lo haya visitado? Pero él, cuando escucha la murmuración, las críticas, él se pone de pie. Un verdadero cristiano no le da pena ni le da vergüenza dar testimonio de su fe. Donde quiera que camine, donde quiera que esté, donde quiera que ande, va a dar testimonio público y audaz de su fe. Yo le invito que si usted ha recibido a Cristo, no se avergüence, dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No se avergüence de ser cristiano. No sea un cristiano escondido en la cueva, allá en su escondite, allá en la clandestinidad. Usted
procure dar testimonio de su fe en donde quiera que esté, en donde quiera que ande. Esto sería la cuarta evidencia. Mire, la quinta evidencia de una conversión genuina se encuentra también en el versículo 8. Dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Vea, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Seguramente tenía carros, propiedades, ganado, terrenos, casas, hoteles o lo que sea. Él era un hombre rico y por lo tanto tenía muchas propiedades. ¿Y qué dijo él aquí en el versículo 8? He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Cuál es ahora la quinta evidencia? La generosidad espontánea. Antes él era avaro y codicioso, porque eso eran los publicanos, eran avaros, codiciosos y ladrones, robaban a la gente de los impuestos. Pero ahora él dice: la mitad de los bienes le doy a los pobres. En Efesios capítulo 4, vea conmigo, en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4, la ética cristiana es la que sigue: para aquel que ha sido ladrón antes. En Efesios capítulo 4, versículo 28, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Claramente ha habido aquí un cambio en cuanto a la ética. Mucha gente le gusta robar. Mucha gente le gusta vivir a costa de otras personas, como las garrapatas o como las sanguijuelas que dependen de otros. Y la gente, por no estar ocupada en algún trabajo, es gente ociosa, y esa gente ociosa le gusta robar. Pero cuando esa persona se convierte a Cristo, tiene que haber un cambio en su vida. Y es lo que el apóstol Pablo nos dice: el que hurtaba, no hurte más. Es decir, el que era ladrón, que ya no siga siendo ladrón. Ahora que trabaje, haga con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Claramente encontramos aquí un cambio de fondo, un cambio en el interior. Quisiera que usted reflexione si de veras usted es una persona generosa, si usted es una persona que le gusta ayudar a la gente. Antes no era así, pero ahora Dios ha cambiado su corazón. Ahora usted es una persona generosa, liberal, una persona que le gusta dar. En la Biblia encontramos gentes que se despojaron de sus bienes para ayudar a los demás que necesitaban. Por ejemplo, también tenemos el caso contrario de gente avara, gente codiciosa, como Acán. Acán, él codició el lingote de oro, el manto babilónico y las 100 piezas de oro que estaban, lo codició y lo escondió allá en su tienda. Lo contrario es ser generoso. Aquí encontramos que Zaqueo ahora es un hombre generoso y bondadoso. Le gusta dar para la causa del Señor. La sexta evidencia que podemos encontrar aquí en Lucas capítulo 19, versículo 8. Vuelvo a leer el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Subrayo ahora: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.
Qué hermosa evidencia de una conversión genuina. ¿Y cuál es la sexta evidencia? La reparación de daños pasados, la corrección, las enmiendas del pasado. Si alguien ha defraudado a alguien con 1,000 pesos, dice Zaqueo, si yo he defraudado a alguien con 1,000 pesos, yo se lo devuelvo cuadruplicado, es decir, 4,000 pesos. Si yo le debo a alguien una llanta o le ponché una llanta, yo se le doy las 4 llantas, las cuatro refacciones. Vemos, hermanos, que reparar los daños pasados, corregir y enmendar el pasado es de personas que han sufrido un cambio en su interior y quieren ahora hacer lo correcto. Repaso brevemente. Si una persona dice que es cristiana y es salva, debe obedecer inmediatamente, como el bautismo por inmersión. Segundo, debe estar gozoso, contento por ser cristiano, una recepción gozosa. Tercero, la oposición general que viene de amigos, de vecinos, de familiares, de parientes. Eso implica que hay una verdadera conversión. Cuarto, el testimonio público, que no se avergüence del Evangelio. Y 5, una generosidad espontánea. Y por último, la reparación de daños. Que su conciencia no le remuerda por aquellas cosas malas que hizo en el pasado. Ahora usted quiere reparar esos daños. Y esta evidencia es propia de una persona que ha recibido a Cristo. Se cuenta que había un lechero en el pueblo y vendía su leche a la gente, a sus vecinos. Resulta que él le agregaba agua a la leche todos los días. Y la gente ya sabía cómo era la leche del lechero, porque era el único lechero del pueblo. Pero un día alguien llegó a las puertas de la casa de este lechero, escuchó la palabra, recibió la palabra de Dios y se convirtió a Cristo. Y él decidió cambiar esa manera de vivir, esa manera de vender la leche. Y a partir, cuando él recibe a Cristo y decide ya no engañar a la gente echándole agua a la leche, la gente se dio cuenta. Empezó a vender la leche, pero la leche ahora sabía diferente. Ahora sabía a verdadera leche. Y la gente le decía, oiga, ¿de veras que tú te hiciste cristiano, que tú te convertiste? Porque hasta tu leche se convirtió. Esta anécdota, hermanos, nos dice que si de veras somos salvos, si de veras somos hijos de Dios, debe haber evidencias en nuestra vida cristiana. Aquí tenemos a Zaqueo. Zaqueo era jefe de los publicanos, era rico, era ladrón, era codicioso, era avaro. Pero vemos un cambio en su vida. Hubo un giro de 180 grados en su manera de vivir. Y es lo que la gente quiere ver. La gente quiere ver hoy en día verdaderos cristianos. Y nosotros, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, debemos manifestar y demostrar que sí somos hijos de Dios. Con todo esto que acabamos de mirar, yo le reto a usted que si no ha habido cambios en su vida, piense seriamente
en hacer cambios necesarios, porque nadie, o nosotros, o un predicador, un pastor, no le puede imponer algo que usted no lo va a hacer, porque tiene que ser de corazón primeramente. Si usted tiene a Cristo en su corazón, por lo tanto, usted sí puede manifestar estos cambios en su vida. Que Dios le ayude. Ahí sus vecinos, sus compañeros en el trabajo, sus parientes que le rodean, sus familiares, todos aquellos con quienes tenemos contacto en nuestro entorno deben ver esos cambios. Lo han conocido tal vez usted por 10 años, por 20 años, por 30 años, y era así, 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 pero ahora que es cristiano, usted debe evidenciar que Dios ha hecho una gran obra, que el Espíritu Santo ha hecho una gran obra de regeneración en su vida. Ore a Dios, dígale a Dios que le ayude. Ahora, si no tiene a Cristo en su corazón, estas 6 evidencias no se van a ver en su vida. Tiene primero que venir a Cristo, porque Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venga a Él, venga a Cristo. Y solamente así usted puede experimentar una verdadera cristiana victoriosa, dando fruto con estas 6 evidencias. Que Dios le ayude, que Dios le guarde, y si no tiene a Cristo, venga a Él. Y si ya tiene a Cristo, pídele a Él que le ayude a dar esos frutos, a demostrar estas 6 evidencias: obediencia inmediata, recepción gozosa, oposición general, testimonio público y audaz, generosidad espontánea y reparación de daños. Que el Señor le ayude y Dios le bendiga. Amén. Damos gracias a Dios que su obra en una vida, en un alma, es verdadera. Y que hay evidencias cuando uno se convierte de las tinieblas a la luz y deja el mundo y vuelve a Dios por medio del Evangelio de Cristo. Pues siguen viendo este programa para aprender del plan de Dios para tu salvación y después cómo vivir una vida salvada y convertida en verdad. Tenemos cultos calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, 10 y 11 de la mañana, 6 de la tarde los domingos, y a las 6 de la tarde los miércoles, primeramente Dios. Pues ahora, antes de terminar nuestro programa, vamos a escuchar otra pieza de música.